Solo eres un fracasado celoso, rió Vincent Coleman, con voz desbordante de condescendencia mientras se reclinaba en su sillón de cuero. ¿Quién te va a creer a ti y no a mí? Las luces fluorescentes zumbaban en su oficina de la esquina del Crimson Harbor Group, proyectando sombras duras sobre su rostro engreído. Me quedé allí aferrado al documento de recursos humanos que había cambiado todo, sintiendo el peso de su despido como un golpe físico. Me llamo Dana Bell y tengo 39 años. Durante los últimos 7 años, he trabajado como analista financiera senior en Crimson Harbor Group, una firma de inversión mediana en Norfolk, Virginia. Siempre me he enorgullecido de mi atención al detalle. Eso es lo que me hizo destacar en mi trabajo, detectar discrepancias en los informes trimestrales que otros pasaban por alto, garantizando así que las carteras de nuestros clientes se mantuvieran impecables. Pero este detalle en particular que descubrí no se trataba de cifras ni de tendencias del mercado. Se trataba del hombre sentado frente a mí, el hombre que acababa de llamarme celoso y patético. Vincent había sido mi supervisor directo durante 3 años. Desde su meteórico ascenso de asociado junior a director regional, todos se maravillaban de su rapidez para ascender en la empresa y de la facilidad con la que parecía manejar estrategias financieras complejas. Sus presentaciones seguras a los clientes, su fácil relación con la alta dirección y su aparente dominio de la teoría financiera avanzada, todo ello pintaba la imagen de alguien destinado al éxito. Al principio yo también lo admiraba. El documento que tenía en las manos contaba una historia completamente distinta. Era un simple formulario de verificación de recursos humanos, que de alguna manera había acabado mezclado con mis evaluaciones trimestrales de rendimiento. La mayoría lo habría hojeado y pasado página, pero mi mente analítica no podía ignorar lo que veía. La maestría de Vincent, la credencial que supuestamente lo había habilitado para sus rápidos ascensos, figuraba como proveniente de algo llamado Westminster Business Institute. El nombre en sí parecía bastante legítimo, pero algo me inquietaba. Vincent, le dije, acercándome con cautela esa mañana, creo que podría haber un error en tu expediente. Esta escuela figura en tu historial académico, no encuentro información en línea. Su reacción fue inmediata y reveladora. Palideció por un instante antes de recuperarse y arrebatarme el documento de las manos con una fuerza innecesaria. Es información confidencial, Dana. No tenías derecho a verla. Estaba mezclado con mis archivos, expliqué. Solo intentaba ayudar. Fue entonces cuando comenzó su diatriba sobre los celos y el bajo rendimiento, dejando en claro que cuestionarlo era una medida que limitaría su carrera. Pero mientras estaba allí escuchando sus amenazas y observando cómo sus manos temblaban ligeramente al agarrar el papel, supe que me había topado con algo mucho más grande que un simple error administrativo. Las semillas de mi sospecha, en realidad, se habían plantado meses antes, aunque en ese momento no las había reconocido. Empezó con pequeños detalles, inconsistencias en los conocimientos de Vincent que yo atribuía a diferentes formaciones académicas o experiencias profesionales. Durante las reuniones con clientes, a veces se le escapaban conceptos financieros que deberían haber sido intuitivos para alguien con sus supuestas credenciales. Cuando le presionaban para que añadiera detalles sobre teoría avanzada de carteras, desviaba el tema con encanto y redirigía la conversación. Crecí en una familia que valoraba la educación por encima de todo. Mis padres, ambos profesores, me inculcaron un profundo respeto por el aprendizaje genuino y el trabajo duro. Mi padre enseñaba matemáticas en el instituto local, mientras que mi madre trabajaba como bibliotecaria en la Universidad Estatal de Norfolk. Se sacrificaron para que pudiera estudiar en la universidad, trabajando en otros empleos para asegurarme de que pudiera concentrarme en mis estudios sin la abrumadora deuda estudiantil. La idea de que alguien pudiera falsificar sus credenciales educativas me parecía una afrenta personal a todo lo que representaba mi familia. Mi relación con Vincent había comenzado de forma bastante profesional. Cuando llegó a Crimson Harbor Group, me asignaron la tarea de ayudarlo a adaptarse a su puesto. Era encantador. Seguro de sí mismo y con un aparente conocimiento del sector, trabajamos bien juntos en varios proyectos. Disfruté muchísimo de nuestra colaboración profesional. Tenía una forma especial de hacer que incluso los análisis financieros más tediosos parecieran interesantes, siempre dispuesto a hacer una broma o una palabra de aliento cuando se acercaban las fechas límite. Pero, con el tiempo, empecé a notar las grietas en su fachada. Durante las reuniones de equipo,
Solía ceder ante mi experiencia en asuntos en los que debería haber tomado la iniciativa. Cuando los clientes hacían preguntas detalladas sobre estrategias de inversión, él las redirigía sutilmente a mí o a otros miembros del equipo. Al principio, pensé que estaba colaborando, compartiendo protagonismo. Ahora, me preguntaba si simplemente no sabía las respuestas. La revelación sobre sus credenciales explicó muchas cosas. Su reacción defensiva cuando alguien cuestionaba sus métodos, su tendencia a confiar en gran medida en sus subordinados para obtener conocimientos técnicos, su notable capacidad para evitar situaciones en las que sus conocimientos pudieran ser puestos a prueba. Pensé en todas las veces que lo había reemplazado sin darme cuenta, todas las presentaciones en las que yo había aportado el contenido mientras él presentaba el estilo. Lo que más me preocupaba era la injusticia del asunto. Había obtenido mi licenciatura en finanzas tras años de trabajo duro y estudio genuino. Había construido mi carrera lentamente, probándome metódicamente a cada paso. Vincent, mientras tanto, aparentemente había superado a candidatos más cualificados mediante engaños. ¿Cuántos otros empleados merecedores habían sido pasados por alto para ascensos debido a sus credenciales fraudulentas? Al salir de su oficina ese día, ya estaba analizando las implicaciones. No se trataba solo de la deshonestidad de un hombre, sino de la integridad de toda nuestra organización. Si Vincent pudo engañar a recursos humanos y a la alta dirección con credenciales falsas, ¿qué revelaba eso sobre nuestros procesos de contratación? ¿Qué revelaba sobre la debida diligencia que decíamos realizar para nuestros clientes? Siempre había sido una persona que seguía las reglas, que creía que el trabajo duro y la honestidad tendrían su recompensa. Pero el éxito de Vincent, a pesar de su engaño, me obligaba a afrontar una verdad incómoda sobre el mundo corporativo. A la mañana siguiente llegó un correo electrónico que no debería haberme sorprendido, pero aún así me produjo escalofríos. «Dana, por favor, preséntate en recursos humanos inmediatamente», decía el mensaje. Sin explicación ni contexto, solo una citación que resultaba ominosa por su brevedad. Apenas había dormido la noche anterior, mi mente repasaba todo lo que sabía sobre los antecedentes de Vincent, todo lo que sospechaba sobre sus credenciales fraudulentas. Ellen Rodríguez, nuestra directora de recursos humanos, me esperaba con una carpeta preparada. Su actitud, normalmente cálida, parecía tensa y evitaba el contacto visual directo. Mientras me sentaba frente a su escritorio, ella dijo: «Dana, me temo que necesitamos discutir algunos cambios en tu puesto aquí en Crimson Harbour Group». La palabra cambios flotaba en el aire como una espada a punto de caer. Llevaba 7 años en la empresa, recibía constantemente excelentes evaluaciones de desempeño y jamás había tenido una conversación disciplinaria. Sin embargo, de alguna manera, me encontré en una reunión de despido menos de 24 horas después de confrontar a Vincent por su título falso. Debido a una reestructuración organizacional, continuó Ellen, leyendo lo que obviamente era un guión preparado, estamos eliminando varios puestos en el departamento de análisis financiero. Desafortunadamente, su puesto es uno de los que se están eliminando. Escuché atentamente sus palabras neutrales, notando cómo evitaba dar detalles sobre esta supuesta reestructuración. No mencionó que otros puestos se eliminarían, no dio un cronograma sobre cuándo se habían decidido estos cambios, no explicó por qué alguien con mi experiencia y desempeño sería el primero en irse. Fue una clase magistral de lenguaje corporativo, diseñada para proporcionar cobertura legal sin revelar nada sustancial. «¿Y qué hay de la indemnización?», pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que crecía en mi interior. «Recibirás 2 semanas de sueldo», dijo Ellen, «y, por supuesto, te proporcionaremos una referencia positiva para tu búsqueda de empleo». Respondí, deslizando una carta de despido por el escritorio. El papel se sentía frágil en mis manos, inadecuado para algo que supuestamente representaba el fin de 7 años de mi vida profesional. Al leer el documento, noté algo interesante. La fecha efectiva de mi despido figuraba hoy, pero la carta en sí estaba fechada hace 3 días. O alguien tuvo una previsión extraordinaria sobre mi necesidad de reestructuración, o este despido se había planeado incluso antes de que entrara en la oficina de Vincent con preguntas sobre sus credenciales. Firmé la documentación sin protestar, recogí mis pertenencias del escritorio y salí de Crimson Harbour Group por lo que supuse sería mi última vez. Mis compañeros me vieron marchar con cara de confusión.
Al fin y al cabo, no había habido ningún anuncio sobre la reestructuración ni comunicación a toda la empresa sobre la eliminación de puestos. Desde su perspectiva, uno de sus miembros más fiables simplemente desaparecía sin explicación. Pero mientras conducía a casa esa tarde, no pensaba en mi repentino desempleo ni en el reto de encontrar un nuevo trabajo a los 39 años. En cambio, pensaba en la carpeta Manila que había preparado con tanto esmero la noche anterior, la que estaba en mi oficina en casa con fotocopias de todos los documentos relacionados con las credenciales de Vincent. Pensaba en la justicia, en la integridad y en que, a veces, la única manera de combatir la corrupción es dejar de seguir las reglas del corrupto. Esa noche, me senté en mi oficina en casa, rodeado de impresiones, fotocopias y la pantalla brillante de mi portátil. Lo que empezó como simple curiosidad por las credenciales de Vincent se había convertido en algo mucho más profundo. Había pasado la noche anterior, después de nuestro enfrentamiento, sumergiéndome en una investigación que pintaba un panorama de engaño cada vez más incriminatorio. El Westminster Business Institute, la escuela que figuraba en el máster de Vincent, simplemente no existía. Ni como una institución extinta, ni como una escuela recientemente clausurada, ni siquiera como una fábrica de diplomas cuestionable. Había buscado en bases de datos de instituciones acreditadas, consultado con los departamentos de educación estatales e incluso indagado sobre escuelas internacionales con nombres similares. No había constancia alguna de que alguna institución educativa legítima llamada Westminster Business Institute hubiera operado en ningún lugar. Pero cuanto más investigaba, más sofisticado parecía el engaño de Vincent. Los documentos de su expediente personal no eran simples falsificaciones, sino construcciones elaboradas que claramente habían requerido mucha planificación y recursos. La carta tenía un aspecto profesional, las firmas parecían auténticas y el formato coincidía con lo que cabría esperar de una institución legítima. Alguien había dedicado un esfuerzo considerable a crear estas credenciales falsas. Gracias a mi acceso a bases de datos profesionales, había investigado el historial laboral de Vincent con más detalle que, al parecer, cualquier departamento de recursos humanos. Su puesto anterior había sido en una pequeña firma de planificación financiera en Richmond que cerró hacía 2 años. Convenientemente, esto hizo que verificar su desempeño y responsabilidades fuera casi imposible. Antes de eso, había trabajado para una empresa de inversiones en Charlotte. Pero cuando llamé a su número principal, descubrí que no tenían constancia de que alguien llamado Vincent Coleman hubiera trabajado allí. El patrón se estaba haciendo evidente. Vincent había construido una imagen profesional completa, basada en instituciones que ya no existían o que nunca habían existido. Cada mentira había sido cuidadosamente elaborada para dificultar su verificación, cada engaño diseñado para explotar el hecho de que la mayoría de los empleadores no investigan a fondo las referencias de empresas que han cerrado o de escuelas con nombres similares a instituciones legítimas. Lo que hizo su fraude aún más audaz fue la cronología. Según su currículum, había obtenido su maestría mientras supuestamente trabajaba a tiempo completo en la firma de inversiones Charlotte. El título estaba fechado solo 6 meses antes de que solicitara su puesto en Crimson Harbour Group. Incluso si el Westminster Business Institute hubiera sido real, la cronología. He estado sospechando. Completar un posgrado en finanzas y mantener un trabajo a tiempo completo y exigente habría sido casi imposible. Imprimí todo lo que encontré. Capturas de pantalla de mis búsquedas que no mostraban resultados para Westminster Business Institute, documentación de las empresas cerradas en las que afirmaba haber trabajado y análisis de las inconsistencias en la cronología de su currículum. También incluí copias de documentos internos de la empresa que demostraban la gran confianza que la firma había depositado en su supuesta experiencia al tomar decisiones de contratación y ascenderlo por encima de otros candidatos. La evidencia más contundente provino de la comparación de la supuesta fecha de graduación de Vincent con información pública sobre ceremonias de graduación. Encontré fotos y cobertura periodística de varias ceremonias de graduación de escuelas de negocios legítimas de ese mismo año. Ninguna mostraba indicio alguno de una ceremonia del Westminster Business Institute, y ninguno de los oradores invitados ni los premiados mencionados en sus transcripciones falsas compareció en ningún evento real. Al organizar las pruebas, me di cuenta de que había descubierto algo que iba más allá de un simple relleno de currículum.
Vincent no solo había exagerado sus cualificaciones, sino que había creado una formación académica completamente ficticia y la había utilizado para conseguir un puesto de gran responsabilidad en una empresa de servicios financieros. Nuestros clientes nos confiaron sus ahorros de toda la vida, sus fondos de jubilación y los fondos universitarios de sus hijos. Merecen saber que quienes administran su dinero se han ganado sus puestos gracias a sus cualificaciones legítimas. La pregunta ahora era, ¿qué hacer con esta información? Vincent había dejado claro que cuestionarlo sería un suicidio profesional, y su rápida respuesta a mi pregunta inicial lo había demostrado. Pero sentado en mi oficina en casa, rodeado de pruebas de su elaborado engaño, sabía que no podía simplemente irme y dejar que su fraude continuara sin ser cuestionado. A la mañana siguiente, recibí una llamada que lo cambió todo. Brenda Walls, secretaria de la junta directiva de nuestra empresa, se puso en contacto conmigo directamente, algo que nunca me había ocurrido en mis 7 años en Crimson Harbor Group. Su voz era mesurada, pero detecté un tono de urgencia que captó mi atención de inmediato. «Dana, espero que no te importe que te llame a casa», empezó. «Me enteré de tu salida de la empresa y quería contactarte personalmente. ¿Podríamos tomar un café esta tarde? Hay algunas cosas que me gustaría hablar contigo». La invitación fue tan inusual que acepté de inmediato. Brenda sugirió un pequeño café en el centro, lejos del distrito financiero, donde podríamos encontrarnos con otros empleados de Crimson Harbor. Cuando llegué, la encontré ya sentada en una mesa de la esquina, con una expresión más seria que nunca en las reuniones de la junta. «Dana, necesito ser directa contigo», dijo después de que hicimos el pedido. «Tu despido de ayer generó algunas dudas entre varios miembros de la junta. El momento, el motivo declarado, la falta de aviso previo. Nada de esto coincidía con lo que entendíamos sobre los planes de personal de la empresa. Elegí mis palabras con cuidado. Me dijeron que se debía a una reestructuración en el departamento de análisis financiero». La risa de Brenda fue sombría. «No hay ninguna reestructuración prevista para el departamento de análisis financiero. De hecho, la junta directiva aprobó un aumento de presupuesto para esa división el mes pasado». Vincent Coleman solicitó recursos adicionales, citando específicamente el excelente desempeño de su equipo. La revelación me impactó como un puñetazo. Vincent no solo había mentido sobre el motivo de mi despido, sino que, de hecho, había estado pidiendo más recursos para nuestro departamento mientras orquestaba mi despido. La audacia de su engaño fue asombrosa. «Hay algo más», continuó Brenda, bajando la voz. «No eres la primera persona que cuestiona las credenciales de Vincent. Hace unos 18 meses, Jennifer Morrison, de Recursos Humanos, mencionó algunas inconsistencias que había notado en su expediente. La gerencia le dijo que el asunto se había resuelto, pero nunca quedó satisfecha con la explicación que recibió. Jennifer Morrison la recordaba muy bien. Era una analista de recursos humanos meticulosa y detallista que dejó la empresa repentinamente por lo que se describió como una mejor oportunidad en otro lugar. Ahora, me preguntaba si su salida había sido tan voluntaria como parecía. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté. Brenda hizo una pausa, sopesando claramente sus palabras. «Porque la Junta se toma muy en serio la responsabilidad fiduciaria. Si hay dudas sobre las cualificaciones de alguien en el puesto de Vincent, debemos investigarlas a fondo. Pero necesitamos algo más que sospechas o preocupaciones indirectas». La insinuación era clara. Me preguntaba si tenía pruebas, no solo dudas. Pensé en la carpeta que tenía en mi oficina, la exhaustiva documentación que había reunido en los últimos 2 días. Pensé en Jennifer Morrison, quien aparentemente había intentado plantear estas mismas preocupaciones por la vía oficial y había sido silenciada. Pensé en todos los clientes que confiaron su futuro financiero a nuestra firma. Quizás tenga alguna información que